fría y mucho más, con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la Avenida Intercomunal Alí Primera, al lado de Panadería Chadas. Chadiña, tu mini market preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, buen día, querida Paraguaná. Sean bienvenidos y bienvenidas a la edición de tu programa El Profe, correspondiente al día miércoles 29 de junio, año 2022. Querida Paraguay. Hoy vamos a tener un programa centrado básicamente en dos ópticas. Óptica número uno, la visita que hará este fenómeno meteorológico por las costas del Caribe venezolano. Ya creo, según hemos revisado, visitó las costas neoespartanas, las costas sucrenses. Obviamente, después de Sucre viene el querido Anzoátegui. Después el querido Anzoátegui, el litoral central. Y estamos preparados, pues, para darle la bienvenida en el Caribe paraguanero, ese Caribe falconiano. De hecho, me reportaban que ya por Chichiriviche se dejaba sentir alguna que otra condición indicando que se aproxima la visita. Bueno, quizás y esta mañana lo dije en radio, lo que no he escuchado de las autoridades de protección civil es un hecho que, y discúlpenme el yoísmo, que conozco muy bien y que en algún momento estuve allí en el ojo del tornado, en el ojo del huracán. Se ha dicho de mantener las cañerías limpias, que no zarpen ningún tipo de naves, que hay que tener cuidado con los puertos y los aeropuertos. Eso está bien, son medidas gruesas. Pues ningún avión debe levantar vuelo bajo una condición climatológica de estas características. Pero sin embargo, defensa civil, protección civil,
no ha tocado un punto medular, que repito, lo tocamos esta mañana en la radio, en compañía de Pedro Rafael Colina de Paul. Y es con mi querido Centro de Refinación Paraguaná, y que vaya este recordatorio, porque yo conozco bien a mis hermanos petroleros y sé de la mística y de la dedicación que tienen. Pero bueno, como decía mamá, recordar algo nunca está de más. En nuestras refinerías, pues el palito allá en Carabobo no escapa a ello. Guaraguao allá en el querido Anzoátegui tampoco escapa. Conozco ambas refinerías. Y el CRP, bueno, allí me salieron las cordales. De manera que en mi querido CRP debemos estar muy atentos con el nivel de los separadores. Para mi querida Paraguaná paso a explicar qué es un separador, para evitar sorpresas, que no tendría sentido. Los separadores son piscinas a cielo abierto, en donde vertemos aguas contaminadas con derivados de hidrocarburos. Repito, los separadores son piscinas a cielo abierto en donde vertemos, ¿sí?, agua salada, agua de enfriamiento contaminada con hidrocarburos. Yo tuve una vivencia. El separador lo que hace es, el agua es más pesada que cualquier hidrocarburo. Vean el principio de un separador. El agua es más pesada que cualquier hidrocarburo. Al yo colocarlos en una piscina, el agua, por ser pesada, ocupa el fondo de la piscina y los derivados del crudo, por ser más livianos, flotan. Ese crudo que flota cae en otra piscina, desde donde lo recupero para reprocesarlo. Pero si por alguna razón, suele pasar, el operario, por estar atendiendo otra actividad, no estuvo pendiente del separador y llueve fortísimo, entonces, como es una piscina a cielo abierto, comienza a caer agua de lluvia, se llena completamente la piscina y el hidrocarburo que flota en el agua se derrama de la piscina y va a dar directamente al mar Caribe. Cuando vemos que en las playas de Amuay, Amoycito, lo que es el playón, que hay hidrocarburos, que esto, que lo otro, yo en verdad no entiendo la naturaleza de la alarma. Eso es hidrocarburo que viene de los separadores, el separador norte de la refinería de Amuay. Entonces, el llamado es, insisto, los trabajadores petroleros tienen mística y mucha dedicación por su trabajo. Lo que estoy es recordando que debemos estar atentos con los niveles de los separadores, porque Protección Civil desconoce ese asunto. Vamos a estar atentos con el nivel de los separadores para evitar derrame de hidrocarburos a la bahía. Eso es todo. Eso hay que tenerlo presente. Lo otro es que es típico que en los pueblos que son puertos, como Amoycito, tiene allí el Caribe, Villa Marina, tiene allí el Caribe, por acá por el noroeste tenemos Adícora. En las casas de las playas yo he notado que, como siempre, allí la velocidad de los vientos es ligeramente mayor que en tierra. Los techos los protegen colocando bloques arriba o cauchos. Caramba, pero se vaticinan vientos
hasta de 65 kilómetros por hora. Una masa de aire a esa velocidad no respeta cauchos, no respeta bloques arriba de un techo. Entonces hay que tener cuidado por el desprendimiento de una lámina de zinc, que eso es un objeto pues cortante que pudiera causar daño. Entonces básicamente necesario es prestarle atención a ese par de puntos. Prestemos atención a ese par de puntos. Los padres deben estar atentos con los niños que suelen bañarse y disfrutar del agua de lluvia. Vamos ahora a identificar, pero vamos a hablar un poco de lo que nosotros llamamos rayo. Cayó un rayo. Vamos a preguntarnos, ¿los rayos caen desde el cielo a la tierra o los rayos suben desde tierra hacia el cielo? O ambas cosas. Vamos a hablar de eso, que las más de las veces, por inocentes, caemos en emergencias. Vamos a honrar los compromisos de Falco TV y regresamos en breve, querida Paraguay. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, querida paraguana, en verdad a disfrutar del agua de lluvia lo recuerdo muy bien. De niño lo hice, de adolescente lo hice y ¿sabe otra cosa? De adulto también lo he hecho. No obstante, necesario es conocer ciertos detallitos de la electricidad estática. El nivel de conocimiento que se requiere es haber aprobado tercer año de bachillerato. Eso es todo. Lo que voy a comentarles se estudia en tercer año de bachillerato. Bueno, lo primero que en bachillerato nos enseñan es
¿por qué llueve? ¿Cómo es eso que de repente cae una lata de agua del espacio? ¿De dónde salió tal cantidad de agua? Eso hay que comprenderlo. ¿En qué instante las nubes intercambian energía de tal manera que el vapor se condensa? Eso hay que entenderlo. Pero allí no hay problema. El segundo punto es que el agua de lluvia, justo al recorrer el primer metro, eso es agua pura 100%. Como jamás el hombre logrará potabilizar cuando recorre los primeros metros. Ya cuando llega a tierra, el agua está contaminada. De manera que cuando usted recoge una pipa de agua que cayó del techo de una casa y le puso una trampa, un canal, ya esa agua usted tiene que hervirla y bueno, para evitar problemas de salud. Ajá, pero cuando está lloviendo, la primera pregunta que surge es, ¿qué espacio está a más baja temperatura? El agua que está empozada en la tierra, aquí donde yo estoy bañándome, o el agua que viene cayendo desde 5 metros más arriba. ¿Quién está a menor temperatura? El agua que está ya empozada, como he visto yo aquí al frente de Falco TV, niños bañarse allí en charcos de agua. ¿Qué está a más baja temperatura? ¿El agua empozada o el agua que cae desde 2 metros, 3 metros, 4 metros? Respuesta. La temperatura del agua que está empozada es menor, mucho menor que la que viene cayendo. Esa diferencia de temperatura, esto se aprende en tercer año. Esto no requiere que yo haga posgrado en climatología. Tercer año, eso sí, un tercer año decente. El agua empozada está a más baja temperatura que la que viene cayendo. Atención. Esa diferencia de temperatura por un proceso físico genera que se concentren cargas eléctricas positivas y negativas en el agua que viene cayendo y en el agua que está empozada. Generan cargas eléctricas, se generan cargas eléctricas. También considerando la velocidad del viento, se generan lo que en ciencia se llaman cargas iónicas. Se generan iones, cargas positivas y cargas negativas. Cuando sigue bajando la temperatura del ambiente, porque ya tiene hora y media que está lloviendo, y sigue bajando la temperatura, súbito, vemos un enorme rayo de luz allí en el espacio. Pero la pregunta es, ese rayo de luz que nosotros llamamos, hizo un relámpago, ese relámpago tuvo que tener un inicio y un final. Ese relámpago se formó a 700 metros y se precipitó a tierra, o ese relámpago súbito se levantó desde tierra y se proyectó al espacio. El ojo no podrá detectarlo a menos que se utilicen experiencias de laboratorio. El ojo no podrá experimentarlo porque ese rayo aparece con una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Repito, ese centelleo, ese relámpago, esa candela que yo vi allí, se desplazó a 300.000 kilómetros por segundo. No me va a decir usted que usted puede detectar si viene de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Sí, querida Paraguaná. Pero Charles Agustín Calán, ese apellido Calán se escribe C-O-U-L-O-M-B. Y los queridos profesores venezolanos
desconocen que ese apellido que se escribe C-O-U-L-O-M-B, Charles Agustín Calam, era francés. Y lo pronuncian así como yo lo estoy diciendo, C-O-U-L-O-M-B. Podrá imaginarse usted cómo le enseñan a nuestros jovencitos que ese señor se llamaba Charles Agustín y lo llaman así. En ese camino anda mi querida Venezuela. Entonces no diga nunca que ese señor se llamaba así como escucho yo. Se llamaba Charles Agustín y su apellido, que era francés, se pronuncia Calam. Calam, no así como lo pronuncian los profesores. De manera pues que Calam demostró que dependiendo en qué momento las cargas eléctricas positivas, que desde allí termina el rayo, si las cargas eléctricas positivas son menores arriba que aquí abajo, el relámpago se levanta desde la tierra hacia el cielo y allí queda cualquier persona electrocutada. Ese es el peligro de estar en la lluvia y salir descalzo a disfrutar la lluvia corriendo, y nos metemos a veces debajo de un árbol. Peor guarecerse debajo de un cují. Peor guarecerse debajo de un árbol de nin. Entonces no vayan a bañarse en la lluvia si aparecen por aquí, ya que va a estar asociado con tormentas eléctricas, cargas iónicas. Entonces, en conclusión, el rayo puede caer del cielo a la tierra o puede levantarse de la tierra hacia el cielo. Ese es letal, el que va de la tierra, porque en ese momento el agua es excelente conductora de la electricidad. Usted descalzo, totalmente mojado y bañándose, allí la persona recibe toda la descarga eléctrica por los pies, que es lo que estaba haciendo tierra, y eso recorre todo el cuerpo. La persona queda fulminada. Entonces vamos a evitar exponernos al agua de lluvia bajo estas condiciones. Esto tiene que decirse. Revise un librito de tercer año y allí está todo bien explicado. Está todo bien explicado. Quedémonos en casa si no hay nada de emergencia, que usted quiere comer torta tres leches y lo que tiene es quesillo. Coma quesillo. Deje de estarse exponiendo a esas condiciones climatológicas adversas. Ahora, bueno, si tiene que salir en busca de ayuda médica, bueno, ni modo, hay que ir donde la ayuda médica. Bueno, básicamente queríamos hacer ese aporte con relación al ciclón o tormenta que se nos avecina. Las cosas hay que mensurarlas y explicarlas muy bien. Vientos de 65 kilómetros por hora, pues en un techo de asbesto bien colocado, en una platabanda bien colocada, en ventanas bien diseñadas, vamos a escuchar el ruido, la dificultad. Si usted quiere reforzar aún más la medida de seguridad internamente, con tirro, el borde de las ventanas, selle ese espacio por donde no hay hermeticidad. Y listo, y se queda en casa. Incluso en casa, evite andar descalzo. Y si la casa está alfombrada, estos son datos que hay que decir. Si la casa está alfombrada, las alfombras, como son de fibras vegetales sintéticas, son proclives a cargarse de electricidad estática. Por ende, en casa, cargue sus Nike, sus tenis o sus sandalias. No ande descalzo en la casa, si la casa está alfombrada. Y si es piso, terracota, baldosas, también cálcese, ande calzado, ya que uno anda haciendo tierra y uno se convierte en un pararrayos. Estas son medidas de seguridad. Minimice
que los niños abran la nevera. La nevera de por sí es un electrodoméstico que permanentemente maneja electricidad estática. Dígame la pantalla del TV. Es muy bueno que si hay una tormenta fuerte, vamos a apagar el TV y procuremos mantenernos informados por la radio. Porque ¿no ha notado usted que cuando pone el brazo cerca de la pantalla, los vellos del brazo son atraídos hacia la pantalla? Eso es una enorme carga de electrones que permanentemente está saliendo de la pantalla de un televisor cuando está en servicio. Entonces, son reglas del día a día, conocimientos básicos que debemos atesorar para evitar sorpresas. Obviamente, a las personas que tienen talleres mecánicos, muy bien, querido Kelly, que minimicen las soldaduras. Si hay llovizna, si hay un viento, evite estar soldando, evítese un problema. Pero me ha dicho el querido Kelly que debemos ir a honrar los compromisos de Falco TV, y ello es una orden ineludible. Regresamos en breve, querida Paraguaná. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Mini Market. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, nuevamente gracias, querida Paraguaná. Un gran saludo para el doctor Luis Marcano. Creo que debe estar en sintonía
del programa. Estamos diseñando un programa, el profe, para que el doctor Luis Marcano nos oriente, nos dé luces sobre un tema tan importante y neurálgico como lo es lo jurídico y lo legal en mi querida Venezuela. Para ello voy a solicitarle a la querida Andre que nos acompañe ese día. Vamos a hacer un programa bien especial. Bien, querida Paraguaná, el otro tópico que se hace necesario tocar es que hoy es 29 de junio y de acuerdo con el santoral y la liturgia católica, hoy es un día de manera extraña de fiesta, pero de manera extraña hoy es un día de fiesta y voy a hablar específicamente de un bello puerto en la costa oriental, mi querido Boca de Mangle. Allí hay una calle muy bonita que se llama la calle San Pablo y San Pedro, en honor a que hoy 29 de junio se conmemora, jamás se celebra, los martirios de Pablo de Tarso y de Simón, a quien el Señor Jesús el Cristo lo apodó. Lo de Pedro fue un apodo. Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón. Pero luego Jesús, ya vamos a ver más adelante, cuando le dijo que él iba a ser la Petra, la piedra fundacional de la iglesia, lo comenzó a llamar Simón Pedro y de allí transmutó a Pedro. La historiografía, la exégesis de los primeros hombres del primer siglo. Pues en Boca de Mangle, que conozco muy bien, yo me encontraba en Boca de Mangle por unas vacaciones que pedí de una semana para ir a acompañar a mi hija, que estaba cumpliendo con el artículo 8 que exige la ley del ejercicio de la medicina. El artículo 8 mi hija lo cumplió en Boca de Mangle, en el ambulatorio que sirve a Boca de Mangle. Y allí conocí pues la calle San Pedro y San Pablo. Pero lo que me llamó a mí la atención es que hoy en Boca de Mangle, vaya usted a ver y ya vamos a ver por qué mi sorpresa. Hoy en Boca de Mangle, la calle San Pedro y San Pablo es una calle espaciosa. La adornan con bambalinas, globos, una fiesta, querida Paraguaná. Una celebración apoteósica. Por supuesto, hay agua ardiente por grandes cantidades, ventas de golosinas, comidas, etc. Yo preguntaba por allá en el año 1997, cuando mi hija estaba cumpliendo su artículo 8, porque ¿por qué celebraban? Porque es que es el día de San Pedro y San Pablo y esto hay que celebrarlo. La inocencia, querida Paraguaná, creo que fue el filósofo falconiano don Alí I. Que me corrija Kelly o Yariana. Creo que fue don Alí I que dijo que la inocencia no mata al pueblo. Alí. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Esto solo lo pudo parir un filósofo
como fue don Alí I. La inocencia no salva al pueblo, no mata. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Allí hay una profundidad que debemos revisarlo y entenderlo. Lo que quiso decir ese grande coreano. Tengo entendido que don Alí era coreano. Bueno, que de alguna manera después hizo de Paraguaná su segundo terruño. Bueno, pero lo de San Pedro y San Pablo, ambos santos varones, celebrándose hoy, 29 de junio. ¿Por qué, Dios mío? Es lo primero que hay que preguntarse. ¿Por qué este par de hombres justos, estos santos varones, son los únicos que tienen en un día el mismo santoral? Es por la triste historia, que ocurrió primero con Pedro, un 29 de junio del siglo I. El 29 de junio del siglo I, Pedro fue condenado a morir crucificado. Y Pedro se negó morir crucificado en la posición que murió Jesús el Cristo. Vaya a ver la dimensión de este santo varón llamado Simón Pedro. Pedro, bueno, no podía negarse. Nerón lo sentenció a morir crucificado, pero le pidió a las autoridades romanas: yo no quiero morir crucificado en la posición en que murió el Salvador. Yo quiero morir crucificado, pero invertido, porque no puedo tener el alto honor que tuvo Jesús de morir en esa posición de crucificado. Y Pedro muere crucificado, pero invertido, con la cabeza viendo el centro de gravedad, por el honor que quiso tributarle Pedro al Señor Jesús de morir en otra forma, pero que nadie más tenía derecho a morir como murió el Salvador que vino a visitarnos aquí en la tierra. Eso ocurrió un 29 de junio. Luego Pablo de Tarso y Pedro muere crucificado porque no era ciudadano romano. Las leyes de Roma prohibían que un ciudadano romano muriese crucificado, porque eso era una muerte vil, solo aplicado a lo más calcáreo de la sociedad. Vaya usted a ver, considerar calcáreo al Señor Jesús y luego considerar calcáreo a Simón Pedro. Luego apareció Pablo de Tarso, pero Pablo sí era ciudadano romano. Pablo, el apóstol Pablo, era ciudadano romano, tenía la ciudadanía romana. Y los ciudadanos romanos no podían morir crucificados. ¿Y sabes qué, querida Paraguaná? Atención a lo que voy a compartiros. Quedó escrito que Pablo de Tarso porque nació en Tarso, que Pablo de Tarso no podía morir crucificado porque era un ciudadano de Roma. Y que por ende tenía el alto privilegio. Escúchame bien, eso ocurrió también un 29 de junio, pero en años diferentes. Pablo murió mucho después de Pedro. Que tenía el alto honor, Pablo, el apóstol Pablo tenía el alto honor de morir decapitado, ya que no podía ser crucificado. Y de acuerdo con los exégetas, la exégesis, la historiografía, cuando a Pablo le desprenden la cabeza rodó por una pendiente y dio un primer ciclo, un segundo ciclo, y en el tercer ciclo se paró detenido por algunos pedruscos y allí nació un río subterráneo de agua dulce. En años distintos, muy bien querido Kelly, en años distintos, pero el 29 de junio, ambos apóstoles de verdad, apóstol de Jesucristo, apóstol,
murieron en la misma fecha, en años diferentes, de allí lo de San Pedro y San Pablo. Me dice el querido Kelly, la querida Yariana, que debemos ir a honrar los compromisos de Falco TV. Regresamos en breve. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, querida Paraguaná, estoy recibiendo un mensaje del podcast de Pedrito Colina. Último minuto. El presidente de INAMEP, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía, José Pereira, informó que desde las 7 de la mañana el ciclón tropical 2 se encuentra al norte del archipiélago Los Roques y se prevé que abandone el territorio este mismo miércoles por la velocidad de desplazamiento que lleva el fenómeno climatológico. Gracias a Dios, bien importante, muy importante. Déjenme ver la simulación. Ok. Repito, último minuto. El presidente de INAMET, la fuente es el podcast de Pedro Rafael Colina de Paul. El podcast de Pedro Rafael Colina de Paul. Último minuto. El presidente de INAMET, José Pereira, informó que desde las 7 de la mañana el ciclón tropical 2 se encuentra al norte del archipiélago Los Roques, ahí en la Venezuela Azul, pero ya lejos de aquí, el archipiélago Los Roques. Se encuentra al norte del archipiélago Los Roques. Y se prevé que abandone el territorio este mismo miércoles por la velocidad del desplazamiento que lleva el fenómeno meteorológico. Y añade aquí un mapa
una termografía en donde se ve parte del territorio continental venezolano y parte de la Venezuela insular. Se logra ver allí Curazao, Aruba y ese Caribe venezolano. Gracias a Dios, esperemos que todo siga evolucionando de esa manera y así amaina la ansiedad y la expectativa en la que de alguna manera nos encontrábamos. No es típico que nuestro territorio sea escenario de este tipo de actividades. Bueno, mi querida Paraguaná, en consecuencia, ese es el origen, pero jamás de la celebración. Dios mío, el 29 de junio, en el primer siglo, ambos santos varones fueron asesinados por llevar el misterio y la verdad de las enseñanzas del Salvador. Pedro fue señalado por Jesús como el hombre que debería poner la primera piedra, lo que llamaríamos la piedra fundacional de lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús el Cristo, la iglesia que propale las enseñanzas. Pablo, el autor de tantas epístolas, Pablo, lea el Nuevo Testamento, donde están las epístolas, las cartas del apóstol Pablo. De manera que si eso ocurrió, la decapitación de Pablo de Tarso y la crucifixión de Simón Pedro, hoy toda la liturgia que pueda aplicarse, que se aplique, pero no es una fiesta para celebrar. No hay nada que celebrar el 29 de junio en años diferentes. Nerón, el terrible emperador Nerón, sembraba a Pablo, a Pedro en la cruz y a Pablo con una espada, tratando de cercenar, tratando de prohibir, tratando de evitar la expansión del cristianismo puro, el cristianismo auténtico, el cristianismo genuino, cristianismo de Jesús el Cristo, que no tiene que ver con cosas extrañas. El cristianismo de Jesús, el amaos los unos a los otros. Amaos. Yo debo querer a mis hermanos de la humanidad, así como quiero a mi familia. Ahora la pregunta es, Jesús me dejó claro una instrucción, que yo tenía que querer a Yariana así como quiero a Emilixa. Emilixa es mi hija. Ahora, Yari, yo te pregunto, Yari, y que tú tenías que quererme a mí, tú tienes hermanos. ¿Cómo se llama el mayor? Que tú tenías que quererme a mí así como quieres al querido pana Kevin. Querida Yari, ¿eso es así, mi vida? Tiene que ser así. Tiene que ser así. No tiene por qué haber animadversión. Sin embargo, sabemos que hay desviaciones. Sabemos que el amaos los unos a los otros no tiene mucho cabida. Ese es el cristianismo auténtico. Esa era la piedra fundacional que colocó Simón Pedro, pescador. Por eso es que también hoy se celebra el Día del Pescador. Bueno, pero me dijo el querido Kelly que debemos despedirnos hasta mañana jueves. Mañana jueves tendremos otros temas. Te quiero, querida Paraguaná. Un gran abrazo. Cuídense.
Álvaro y Manuela